En esta segunda parte del indicador MACD vamos a ver las señales que en mi opinión son las más potentes y las más eficaces que nos puede dejar este indicador. Y no son otras que las divergencias que generan el precio con el indicador. Es decir, son incongruencias que forman la dirección del precio con respecto a la dirección que está tomando el indicador. Podemos encontrar divergencias alcistas en las que el precio está tomando una tendencia a la baja de corto o medio plazo, tal y como vemos en la imagen, o divergencias bajistas, que las veremos después. En esta imagen del Eurostock 50 podemos observar cómo el precio venía de una tendencia alcista, hace un triple techo para que tras su rotura empiece una corrección de casi medio año en la que va formando máximos y mínimos cada vez más bajos. De la misma manera, podemos observar cómo el indicador MACD también viene formando máximos y mínimos cada vez más altos. Sin embargo, en esta ocasión podemos observar cómo el mínimo absoluto ocurre aquí y en la gráfica, en el precio, ocurre aquí. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el siguiente mínimo relativo lo vamos a tener más alto que el anterior, mientras que el precio ha ejecutado un mínimo relativo más bajo que el anterior. Es decir, podemos encontrar cómo existe una divergencia entre el precio y el indicador MACD. Además, podemos encontrar una doble señal de compra aquí y aquí, a la misma vez que hemos encontrado cómo el precio ha ido cayendo con una línea de tendencia bajista bastante interesante. Posteriormente, esa línea de tendencia la acaba rompiendo y además podríamos considerar que aquí se está produciendo un doble suelo un poco feo, pero que finalmente es roto también por una vela que tiene mucha fuerza. Es decir, encontramos convergencias técnicas alcistas en tres sentidos. La primera, la divergencia es la primera que nos avisa, o mejor dicho, la primera es una señal de compra por el indicador MACD, una señal pura. Después encontramos una divergencia con el precio, otra señal de compra con el MACD, una rotura de la línea de tendencia bajista de medio plazo y finalmente esta rotura de este máximo relativo que podría interpretarse como una línea clavicular con un doble suelo, para que efectivamente el activo empiece con una tendencia alcista. Como curiosidad, aunque después lo vamos a ver en más profundidad, podemos observar también cómo cuando realiza el precio una gran corrección o una corrección interesante, también se produce una divergencia con el MACD, ya que este máximo relativo coincide con este máximo relativo que encontramos aquí. Vemos la rotura del indicador MACD a la baja con la línea de señal y posteriormente el siguiente máximo relativo que encontramos es más bajo a diferencia que el del precio que es más alto. Esto sería una divergencia a la baja. Efectivamente, después encontramos una corrección relativamente grande teniendo en cuenta que esto es un gráfico de velas semanales en el Eurostock 50. Pero tal y como hemos indicado, vamos a entrar más en profundidad para ver estas divergencias bajistas, esta señal de venta que nos ofrece el indicador MACD en su divergencia con el precio. En este caso es al contrario, vemos como el precio va formando una tendencia alcista donde los máximos y mínimos relativos son cada vez más altos y el MACD ocurre algo parecido o simplemente se mantiene una saturación al alza constante. Sin embargo, podemos ver cómo el precio empieza a sigue formando estos máximos y mínimos relativos que cada vez son más altos y sin embargo el MACD forma un máximo relativo bastante alto donde además nos da una señal de venta a esta altura de aquí. El siguiente máximo relativo que encontramos, o en este caso máximo absoluto de esta gráfica que es del S&P 500, es más alto que el anterior, mientras que el indicador MACD forma máximos relativos
más bajos. Es decir, encontramos una divergencia entre el precio que está formando máximos ascendentes y el indicador que está formando máximos descendentes. También con una doble señal de venta. Finalmente, podríamos ver cómo esta línea de tendencia acaba por romperse y empieza una corrección bajista muy importante, como hemos visto en el Eurostock, que ocurrió a lo largo de la segunda mitad del 2022. Es decir, tanto en el índice de referencia europeo como en el índice de referencia americano o norteamericano, pudimos ver cómo lo que nos avisó de esa corrección, o uno de los avisos más fuertes que tuvimos de esa corrección fue el indicador MACD. Pues sin más, espero que estos dos ejemplos os hayan valido para entender las divergencias que forma el MACD con el precio y cómo convergen varias señales, tanto de compra como de venta, que nos dan una señal completa mucho más potente de la que nos puede dar el precio o el indicador por separado. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos.